Salud y paz para toda mi audiencia que está en sintonía con el reverendo doctor Nicanor González y su programa Apologética del Evangelio de Jesucristo a través de nuestra incorporación, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, The Good Samaritan Center Monastery Church. Gracias por sintonizar en este tiempo esta programación de enseñanza bíblica, de defensa del Evangelio, que la palabra es apologética, donde estamos oyendo a Jesús hablar el Evangelio de Jesucristo. Y que el Evangelio de Jesucristo abarcó todo lo que tenía que ver con el programa salvífico de Dios para los seres humanos. Y que no solamente abarcó ese programa salvador a la raza humana, sino que también delegó a la iglesia que él levantó en el primer siglo, que siguiera toda su enseñanza, porque eso lo dice Mateo 28, 19 y 20, enseñándole todas estas cosas, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después dice, enseñándole todas estas cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, si algo tenemos que enseñar en este tiempo tan complicado y de tanta falsedad, es la enseñanza que Jesús nos dejó y que Jesús delegó a la iglesia con la gran comisión de alcanzar a la humanidad. Y que este alcance era un alcance y es un alcance completamente dependiente de la gracia de Dios, del poder del Espíritu Santo, del conocimiento del Evangelio, de la experiencia testimonial que tenga la persona, por la experiencia que esa persona tenga con Dios en el momento que él o ella se encuentre con la realidad del poder transformador del Evangelio. Así que, cuando yo me presento a ustedes, estamos presentándole la idea, la realidad, la encomienda de las declaraciones que Jesús dijo, habló en el Evangelio, y que estas declaraciones son las que tienen que marcar todo el trabajo que debe hacer la casa de oración donde quiera que se encuentre una congregación con un grupo de personas. Si estamos haciendo otra cosa que no es eso, entonces eso no es el Evangelio. Si estamos predicando o enseñando otra cosa que no es esto que le estoy diciendo, eso no es el Evangelio. Entonces, Cristo en Mateo, Marco, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios, hay 3 que le llaman los 3 sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, porque narran la misma situación que ellos presenciaron, que ellos le dieron testimonio acerca de la persona de Jesús. A diferencia de Juan, que Juan es el evangelio que se escribe a la iglesia y presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Y que todas las notificaciones de la persona de Jesús se encuentran más en el libro de Juan o Evangelio de Juan que
en Mateo, en Marco y en Lucas. Porque Marco le escribe a los judíos y presenta a Cristo como el Mesías, el escogido, el enviado de Dios. Y para él evidenciar esta realidad a los judíos, lo primero que le establece el capítulo 1, la genealogía de José, el cual descendía de Judá, de acuerdo a Génesis 44, 49, 6, 10, que de Judá iba a salir el Mesías. Después tenemos a Lucas, que presenta la descendencia de María, donde la lleva a la genealogía de Judá también, la tribu de Judá. Entonces que tenemos esos dos evangelios, Mateo, que presenta la genealogía de José, y Lucas, que presenta la genealogía o la descendencia de María, dándole a indicar a este pueblo, tanto judío como griego, que Cristo era el Mesías que vendría a liberar, a salvar, a unir al pueblo de Israel para que cumpliesen con la gran comisión. Y yo he podido decir que Israel no cumplió como nación con la gran comisión. Y eso yo lo presento en mi libro, Movimiento y Concepto. En este libro yo presento que Israel no cumplió con la gran comisión como nación. Pero establezco que en Isaías 55:11 el Señor dijo que su palabra no vuelva atrás vacía, sino que hará lo que Dios intencionó que esa palabra hiciera. Y aunque la nación entera no cumplió para evangelizar al mundo entero con el evangelio de Jesucristo, porque no aceptaron a Cristo, sin embargo, la primera iglesia era judía, no era gentil, dando a entender que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía y que aunque todo Israel no quiso aceptar a Cristo como el Mesías, hubo un grupo de apóstoles, un grupo de iglesia, miles de gente que después del bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2 decidieron seguir las enseñanzas y ver a Cristo como el Mesías enviado. Y de ahí es que sale el Evangelio para Antioquía, sale para Roma y para esos tres continentes de aquel entonces, Asia, Europa y África. Porque entonces la iglesia se expandió con los apóstoles y con los diáconos y diaconisas que fueron a ministrar a otros lugares de esos tres continentes en aquel entonces. Y eran judíos. Pero que entonces la salvación vino por los judíos a los gentiles. Entonces la idea es que cuando nosotros leemos lo que Cristo habló, estamos leyendo lo que es el Evangelio. Y que las palabras de Cristo son mayores que la de Pablo, que la de Pedro, que la de Mateo, Marco, Lucas y Juan, que de la de Santiago, Filemón, todas estas personas que hablaron, dieron testimonio, las palabras de ellos no superan a la palabra del Evangelio de Jesucristo. Quiero que entendamos eso. Y que es todo lo contrario. Todo lo que vemos después de los Evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan, y después ven el libro de los Hechos, lo que vemos es una extensión del Evangelio a las comunidades que no son judías. Y les fue predicar el Evangelio a todas estas personas. Sin embargo, quiero dar énfasis en algo
que presenta el capítulo 6 de Mateo en relación a la oración. Porque si alguien nos enseñó a orar fue el Señor Jesucristo. Y Cristo siempre estaba orando en los montes, y donde quiera que Él estaba en comunión con el Padre. Y aún en el Getsemaní de Mateo 26, antes de Él ser entregado a los guardias y al sacrificio, Él estaba orando también. Y que en un momento dado Él le pidió a Pedro, Juan y Jacobo que orasen con Él, pero ellos no podían porque estaban tan cansados que estaban dormidos. Pero los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar. Y lo primero que Jesús establece en Mateo 6, 5, cuando ore no sea como los hipócritas. Entonces, Cristo pudo ver en su mundo religioso del primer siglo y la jerarquía religiosa de su entorno, que había un grupo de personas que oraba, pero de una forma hipócrita. Y esa palabra hipócrita viene del griego y surgió esa palabra porque cuando las personas iban a comprar su candelabro, sus lámparas, habían lámparas y candelabros que le echaban mucha cera para que se viera hermosa y maravillosa. Y la gente sabía ese truco cuando iban al supermercado y al mercado a comprar esa clase de lámpara, que la cubrían con mucha cera. Y de ahí es que se deriva la palabra hypocrite o hipócritas, porque la persona que sabía de esta situación, que llenaban esa lámpara de cera para que se viera bien, ellos entonces le decían, yo quiero una lámpara sin cera. No es hipócrita. Porque sincera es lo contrario a hipócrita. Yo quiero una lámpara sin cera, que no tenga mucha cera, sin cera. Una lámpara original, que yo pueda comprar, no importa lo que cueste. Y de ahí es que se deriva esa palabra hipócrita. Cuando ore no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga y las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Entonces hay mucha gente que usan eso en contra de la gente que están predicando en las calles, que están orando en las calles, que están orando en los púlpitos, que están orando. Y lo que hacen es que descontextualizan el texto y la enseñanza del Evangelio. Que la crisis que tuvo Jesús fue mayormente con su gente religiosa, supuestamente, que eran religiosos, guardadores de la ley. Que el pueblo en general aceptaba la enseñanza de Jesús, la sanidad de Jesús, el evangelio de Jesús, pero estos religiosos, Cristo lo vio por dentro. Y él vio que eran unos hipócritas. Aún cuando iban a orar en la sinagoga, en la esquina de las calles. Y él pudo ver que ellos hacían eso para que los hombres y las mujeres lo vieran a ellos con su túnica, haciendo oraciones profesionales. Y lo primero que Jesús establece en el verso 5 es que cuando oremos, que no seamos hipócritas, que no estemos llenos de cera. Porque Dios conoce el corazón y Dios sabe la intención de nuestros corazones, nuestros motivos ulteriores. Estar delante de Dios, estar desnudo completamente en cuerpo, alma y espíritu, en conciencia, inconsciente y preconciencia.
en sentimiento, conocimiento y voluntad. Es estar completamente delante de Dios que conoce todo lo íntimo de nosotros. Entonces Jesús dice, si la gente ora en público y en la sinagoga y en las esquinas para ser visto, Jesús dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que Jesús está estableciendo que hay una oración que es hipócrita, no es sincera una. Y después está estableciendo que los que oran de esa forma, que no esperen recompensa en el cielo porque ya ellos se exhibieron en su oración hipócrita y los hombres y las mujeres lo alabaron. Ya recibieron su recompensa. Entonces le dice a los discípulos, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es el orden del reino de Dios. Esa es la enseñanza del Evangelio en relación a la oración. Y es por eso que si nosotros vamos a ministrar a algún lugar, tenemos que estar seguros que vamos a sacar tiempo de calidad para estar delante de Dios en secreto, para que cuando estemos en esos lugares donde vamos a ministrar, Dios nos recompense en público. Así que va. Ve. Cuando yo era jovencito, 13, 14 años, estaba en la iglesia, nos sentábamos en la parte del frente con los jóvenes. Y yo era uno que me quedaba en el altar orando, en la predicación, en el devocional cantaba, me quedaba orando casi todo el servicio. Ese era mi estilo de vida. Y como el altar tenía una cortinita, pues nadie me veía. Yo me escondía detrás de esa cortinita en el altar y me quedaba llorando, no quería ni levantarme. Y tan bueno que es hablar con Dios. Y muchas veces me quedaba oyendo el mensaje para arrepentirme cuando Dios me hablara ahí mismo en el altar. Okay. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer eso, pero esa fue mi experiencia como joven al fin. Pero los jóvenes nos sentábamos y yo lo inspiré, yo fui el líder de ellos por muchos años. Y orábamos, yo tenía un retiro de 3 días de ayuno y oración, de viernes a domingo, sin comer, todo, no separábamos esos 3 días para prepararnos para la campaña que siempre hacíamos para la comunidad. Pero hay veces que venían predicadores de fuera y estaban en el púlpito y ellos se hincaban 1 o 2 minutos y se sentaban. Y había uno de los jóvenes que decía, ese Noro. Y yo me quedaba en silencio. Yo quería oír lo que iba a enseñar o predicar ese líder, pastor. Y cuando ese hombre hablaba, o esa mujer hablaba, yo veía la unción, oía la palabra, oía una palabra increíble, iluminadora por el Espíritu Santo. Y ahí yo comprendí que esta persona oraron en secreto de la invitación que le hicieron para ministrar y que cuando iban al púlpito no necesitaban orar todo ese tiempo que oraron en su casa. Y cuando abría la boca, Dios le usaba. Dios le usaba. Yo acostumbro que si tengo que ministrar y hay un espacio para yo orar en cualquier lugar, yo oro. Yo no quiero ver y estar 2 o 3 horas mirando a la gente, si yo puedo usar esas horas para orar en algún lugar, en una oficina o algo. Ese es mi criterio, esa es mi forma de yo ministrar. Si no hay tiempo, pues está bien, uno va y ministra.
Entonces aquí se establece que cuando nosotros oramos en secreto, nuestro Padre Celestial nos recompensará en público. Y que tenemos que recordar que esta oración es una oración que está combinada con el estudio de la palabra de Dios, con la lectura de la palabra de Dios, con el escrutinio de la palabra de Dios, si vamos a ministrar o enseñar, por ejemplo. Y después en el verso 7 de Mateo 6, Jesús dice, y al orar no uséis vanas repeticiones. Es un problema para nosotros, ¿no? Porque a veces que estamos orando por sanidad divina y estamos una hora entera hablando de esa misma situación, cuando Jesús nos dice que no usemos vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrería serán oídos. Es bien interesante eso. Es como Dios diciéndonos nosotros, vamos al punto. En la oración ve al punto y así tú vas al punto de lo que tú quieres, lo que tú estás orando, y puedes tomar otro tiempo para la adoración, el reconocimiento de Dios y la alabanza, reconocer lo que Dios sigue haciendo en la vida tuya. Adorar es reconocer lo que Dios es como Dios, con su atributo y característica, y alabar es reconocer lo que Dios hace en nuestras vidas. Dos cosas diferentes, ¿no? Entonces aquí se habla de palabrería. Las oraciones profesionales que se hacen en público, que la gente no entiende, son palabrería. Porque al hacerse en público de una forma hipócrita, yo voy a usar mi esquema filosófico, teológico, con palabras exhaustivas, palabras que la gente no entiende, usando un prosaico de materia que... Vamos al punto. No estamos dando tantas vueltas y eso es lo que enseña el Evangelio. Ve al punto de lo que tú quieres hablar con Dios. Y después que tú hablas eso con Dios, tú puedes sacarle un tiempo y meditar en lo grande que es Dios, alabar y darle gracias a Dios por lo que Dios sigue haciendo en tu vida y adorar, reconocer que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, inmanente, soberano, inmutable, infinito, eterno. Reconocer todos esos atributos de Dios. Eso es lo que se llama adorar. Entonces que muchas veces cuando la iglesia dice vamos a adorar, muchas veces no se entiende el término. Porque adorar es reconocer todos los atributos de Dios. Entonces para usted adorar a Dios, usted tiene que conocer los atributos de Dios. Así que la iglesia alaba más que adora más. Porque para adorar hay que conocer los atributos que yo le mencioné. Y no solamente reconocer esos atributos de omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, todopoderoso, eterno, inmanente, soberano, inmutable, infinito, eterno. También ya hay libros que nos definen esos atributos, como el libro de Belkov en Teología Sistemática. Este gran hombre de Dios que Dios lo usó de una forma increíble, que hasta el día de hoy su escrito están, yo tengo el libro aquí al frente de mí, y veces que yo me refiero, porque él define esos atributos de Dios, y eso cuando yo lo leo, yo me lleno más, y cuando adoro a Dios, y digo, tú eres omnipresente, y yo describo de acuerdo a lo que él puso en su libro, wow. Entonces, alabar es cuando usted le dice, Señor, gracias por sanarme, gracias por mi esposo, mi esposa, mi hija, mi hijo.
Gracias por mis pastores. Gracias por darme fuerza en este día. Gracias por sanar los enfermos de mi familia. Gracias por salvar a mis familiares. Gracias por seguir obrando. Eso es alabar. Dándole gracias por lo que Dios está haciendo en tu vida. Por adorar es una cosa más elevada. Y para adorar se necesita conocer a Dios y conocer lo que permea en la característica de los atributos de Dios. Así que el trabajo de los serafines y los querubines en el cielo es más adoración que alabanza. Miren lo que le estoy diciendo a ustedes. Que los serafines que están en Isaías 6, que decían santo, 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 y el cuarto decía la tierra está llena de tu gloria. Estaban adorando, porque la santidad es un atributo de Dios, en Dios. Por eso yo escribí este libro, ¿no? Para que ustedes lo tengan en su casa. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Está en Amazon, mándelo a buscar. Y aquí yo hablo de la santidad de Dios de una forma increíble en español y en inglés, porque está traducido en inglés también. Mándelo a buscar. En este libro yo hablo de la santidad. Y que la santidad de Dios también es un atributo relativo, que nosotros podemos ser santos. Como en la epístola de Pedro, que dice, sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios, se habla en la epístola de Pedro. ¿Ven? Entonces la palabra santo, cuando se refiere a nosotros, es que nosotros hemos sido apartados. Una persona santa es una persona apartada. No es una persona tan santo que nadie le puede tocar, que no se puede acercar, que sale volando cuando sale de su casa. No, eso no es un santo. Es un marciano, ese es de otro planeta, ese no es de aquí de la Tierra. Bien. Cristo caminó. Mire, imagínese usted que Cristo está en la parte norte de Galilea y le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo, que vaya a sanarlo. Y Lázaro estaba en Betania. Betania está a 1 milla de Jerusalén. Y Cristo está en Galilea, que tiene que caminar 2 días para ir a Betania y 2 días para volver a Galilea. 4 días caminando. Y Cristo sabía que Lázaro se había enfermado. Y cuando le dieron la noticia a Cristo, ya Lázaro estaba muerto. Estaba muerto 2 días. Entonces, al caminar 2 días más, cuando Cristo llega a Betania, ya Lázaro tiene 4 días de muerto. Él podía volar. Él es Dios. Él podía montarse en una nube y venir a Betania, ¿no? Él caminó. Sometiéndose a la gravedad, sometiéndose al tiempo, sometiéndose a no hacer cosas sobrenaturales en el sentido de Dios. Él quería experimentar la humanidad de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Él caminó. Y cuando camina todo cansado, quizás con los pies hinchados y todo, viene Marta y lo reprende. Y Cristo viene para resucitar a Lázaro. Sin embargo, Marta y María están en crisis con Jesús porque le dicen, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y ellos creían que Cristo lo podía sanar. Pero él se sometió al tiempo y al espacio y a la caminata como humano. Y vemos que cuando Cristo va delante de la tumba de Lázaro, él no usó vana palabrería. Él no hizo una oración profesional. Él simplemente dijo, Padre, gracias a todo porque tú siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. That's it. ¿Tú sabes los shows que yo veo en el internet con estas supuestas manifestaciones espirituales, especialmente para echar fuera demonios?
para que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Las cosas que nosotros hacemos, y dar vuelta, y caminar, y tirarse. Increíble. Increíble. Entonces, si nosotros queremos imitar la iglesia primitiva, tenemos que leer lo que sucedió en la iglesia primitiva con todos los dones, los talentos, el bautismo, todas esas cosas que ocurrieron. Que Pedro en el capítulo 10 y 11 de los Hechos, cuando fue a la casa de Cornelio, él comenzó a predicar y cayó el Espíritu Santo y bautizó a esa familia que no conocía nada del Evangelio, y él lo escuchó hablando en otras lenguas. Después bueno a Pablo, en el capítulo 19 de los Hechos, que encuentra a unos hermanos que no sabían del bautismo del Espíritu Santo, y Pablo le puso la mano y todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No hubo que ellos que den vuelta, que se tiren, que se hinquen. No, él le puso la mano. Entonces, ¿qué sucede con nosotros como iglesia? Si queremos que eso continúe en la vida de nosotros, ¿qué está sucediendo con nosotros? Que eso no está ocurriendo de la forma que lo enseña el Evangelio. Entonces, al orar no uséis vanas repeticiones. Así que Cristo nos habló que hay una vana, hay una oración vana, y que lo que la hace vana es precisamente las repeticiones. Dios habla una sola vez. ¿Ok? Dios nos habla 2 veces. ¿Tú sabes por qué Dios habla una sola vez? Porque Dios es un Dios de su palabra. Y que cuando Él habla una sola vez, esa palabra se va a cumplir. Muy diferente a nosotros, ¿no? Nosotros hablamos 80,000 veces, y los hijos y los nietos, y la gente no escucha. Y aquí habla de las vanas repeticiones que oímos en los altares continuamente. Y hay personas hasta que se cansan oyendo a otros hermanos orar, porque han entrado en esas vanas repeticiones, diciendo la misma cosa. Dios trató con el profeta Balaam en el capítulo 22 y 23 de Números. Y este rey mandó un séquito de oro y de plata para que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Eso está en el capítulo 22 y 23 de Números. Solamente el Balaam oír la petición de ese rey que lo iban a usar a él, dándole oro y plata y de todo, para que él maldijera a Israel, no tenía que consultar con Dios. Él fue a consultar con Dios. Él fue a hablar con Dios. Ya Dios vio que la intención de Balaam no era buena. Pero Dios es tan bueno que Dios vio los motivos ulteriores de Balaam y lo dejó tranquilo la primera vez. Y aún la segunda vez, porque qué Dios increíble. Dios es increíble. Y entonces, cuando eso ocurre en nuestra relación con Dios, Dios puede ver lo ignorante que somos nosotros del conocimiento de Dios en nuestras vidas.
Y Dios deja pasar eso por alto, porque es que la ignorancia es bien atrevida. Cuando Balaam vio todo eso, camello y mula lleno de oro, él fue a consultar a Dios. Espérate, aquí hay mula, aquí hay... Para yo retirarme e irme a Hawái. Y él fue a consultar. El mero hecho de él ir a consultar a Dios. Olvídese ya Dios vio la intención de Balaam. Y Dios, para no discutir con Balaam y cortarle la cabeza, le dijo, no vaya. Esta es una inspiración que le estoy presentando a ustedes, que me está viniendo a mi corazón en este momento. Porque Dios conoce la intención de nuestros corazones. Por eso es que no podemos usar palabrerías vanas, ni oraciones hipócritas. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Si yo voy a orar para que la congregación me oiga o para que la gente me oiga en la calle, ya Dios no va a escuchar nada. Ya yo estoy recibiendo, como dice Jesús, mi recompensa porque, wow, qué tremenda oración. No vaya. Y cuando fueron a Baal peor, le dijeron, mira, el profeta dijo que no quiere tu oro ni nada, que él no va a hacer eso que tú quieres. ¿Y qué hizo el rey? Multiplicó los camellos y las mulas en más oro y más de todo. Y Balaam tiene la osadía, el atrevimiento, que él dio más dinero, más de todo, y parece que se le llenaron sus ojos y su corazón, y fue de nuevo a consultar a Dios. Ya. Eso es lo que estamos hablando de oraciones hipócritas, palabrerías vanas, huecas, que usted sabe lo que volver de nuevo a consultar. Dios le dijo que no fuera. El rey lo tenta y le da más y le duplica más todos los camellos y ovejas y todo, de todo. Y Balaam vio todo eso y dice, espérate, déjame ver si Dios por lo menos me dice que sí. Y como Dios vio el corazón de Balaam, que ya le estaba mal, Dios le dijo a Balaam, porque Balaam quería ir la primera vez. Y cuando Dios vio que él de nuevo consultó a Dios la segunda, dice, no, este hombre está mal. Ve, pero tú dirás lo que yo te diga que diga. Porque y esa es la bondad de Dios, esa es la santidad de Dios. Porque en la santidad de Dios todo es bueno, todo es honra, todo es honesto, todo es verdadero. Y esa santidad de Dios, aunque Dios permitió a Balaam que fuera, cada vez que él iba a maldecir a Israel, Dios le cambiaba las palabras para bendecir a Israel. Y la crisis la tuvo el rey, pero yo te estoy pagando para que maldiga a Israel. Y Dios le cambiaba las palabras, porque Dios es soberano. La soberanía de Dios es que Dios hace con quien Él quiere, como Él quiera, donde Él quiera, lo que Él quiera. Punto. Y se acabó. Esa es la soberanía de Dios. Y nadie puede con la soberanía de Dios. Él quería ir. Entonces Dios dijo, bueno, yo voy a tomar control de esta situación. Porque este está obstinado a recibir todo ese oro y todas esas cosas que le mandó este rey. Y nadie va a decidir, porque esa es la free will, esa es la voluntad, el libre albedrío que todos nosotros tenemos. Dios no viola eso, pero Dios sí va a usar su soberanía para ponernos a cada uno de nosotros en su lugar. Y él fue, y él tenía que maldecir a Israel. Sin embargo, Dios le cambió la palabra. Y cada vez que le iba a maldecir, le salían bendiciones en esa nación pagana. Y entonces lo votaron.
Y él pagó la consecuencia porque hubo una guerra en ese entonces y Balaam fue muerto. Su corazón no estaba bien. Ve. Si tú oras a Dios y le pones señal, como dice Isaías 7:14, pide para ti señal de arriba, de abajo, como hizo Gedeón en los jueces que pidió señal, que Dios le había llamado para ser juez. Y le pidió varias señales y Dios se la contestó. Y que nosotros tenemos que, cuando oremos, tenemos que ser específicos. El pastor John Guichot, hoy en día él se cambió el nombre a David Cho. Yo lo he visto a él en las comisiones nacionales de las Asambleas de Dios. Él es Asamblea de Dios. Y yo he leído La Cuarta Dimensión y todos los libros de él y todo un hombre increíble. Increíble. Coreano. La iglesia de él está al frente del país de Norte Corea. Mire dónde está esa iglesia. Esa iglesia está al frente de donde está la headquarters, los departamentos de Kim Jong-un, este dictador totalitario que tiene millones y millones de gente cautivo allá en el norte de Corea, pasando hambre y él comiendo caviar y comiendo de todo y viviendo una vida increíble. Es otra historia que les puedo contar más luego porque tengo toda esa historia en mi cabeza. Pero lo interesante que estudié fue que la iglesia de Paul Yong-gi-cho está al frente de donde están todos los armamentos nucleares de Kim Jong-un en Norte de Corea, porque ellos están en el sur de Corea. Y ellos tienen un monte de oración al frente de todo su armamento 24/7. La iglesia en la actualidad es la iglesia más grande del mundo. Tiene 1 millón de creyentes. 1 millón. Y este hombre es tan poderoso que Dios lo usa que él está fuera casi más de 6 meses al año ministrando al mundo de todas las cosas que Dios ha hecho. Un hombre que apenas tiene un pulmón. Increíble. En un momento dado su hijo se le murió en el hospital y él le dijo a los doctores que lo dejaran con su hijo un día. Y él oró y su hijo resucitó. Así es este hombre tan poderoso. Bien. Una iglesia de 1 millón de creyentes orando. Increíble. Pero cuando yo comencé a leer para los 80 los libros de él, era más joven, él comenzó a orar a Dios porque él quería una bicicleta. Y entonces ahí fue que yo comencé a aprender que las oraciones tienen que ser específicas. Él quería una bicicleta. Imagínese usted los millones y millones de gente que hay en Seúl de Corea. Y Dios le dice, pero ¿qué marca? Tú sabes los millones de bicicletas, porque la China, que tiene 1.4 billones de habitantes, lo que más se mueve ahí es la bicicleta. Tú sabes lo que tener 500 millones de bicicletas rondando por todos los lugares. Tiene que decirme la marca, el color. Descríbeme cuál es la bicicleta que tú quieres. Una cosa simple, pero bien interesante para el asunto de evitar las vanas oraciones, la palabrería. Y era que Dios lo estaba instruyendo, enseñándole a aprender a pedir. Después le estaba haciendo su escritorio. Y cuando él está haciendo su escritorio, él le dijo, Señor, yo quiero que me dé un escritorio. Y Dios le dijo, tiene que ser más específico. Lo quiere de caoba, lo quiere de mahogany, Dios le dijo toda la madera que había en Seúl de Corea. Y ahí es donde él aprende a evitar la vana palabrería, las vanas repeticiones y ir específicamente con una descripción
yo quiero este escritorio de caoba que tenga 4 patas, que tenga 4 gavetas, que tenga la altura de cuando yo me siento, cosas así. Eso es lo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros. ¿Ven? Y hay veces que duramos una noche entera pidiendo algo con una vana repetición. Cuando ya Dios oyó, Dios no es sordo, Dios es... Oiga, ¿usted ha leído el capítulo 10 de Daniel? El verso 12. Cuando Daniel comenzó a ayunar y a orar en el capítulo 10, estamos hablando de la oración, ¿no? Y la vana palabrería, la estoy contextualizando para que usted vea lo que es una verdadera oración. Cuando Daniel comenzó a orar para conocer el futuro del pueblo de Israel, él entró en un ayuno parcial. Él se desayunaba con vianda por la mañana y se quedaba todo el día ayunando. Y él creía que él iba a durar 2 o 3 días ayunando para que Dios le siga revelando todo lo que iba a acontecer con Israel. Tuvo que esperar 21 días. Y cuando él esperó los 21 días, ya en el día 21 le apareció Gabriel. Y en el verso 12 de Daniel 10, Gabriel le dijo, Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a buscar a Dios y pedir petición, tu oración fue oída. Oiga, desde el primer día. No pude venir anteriormente porque el príncipe de Persia es un principado de Persia, que hoy en día es Irán. Hoy en día Persia es Irán, que eran los nombres antiguos. Irak era Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte ante Dios, tu oración fueron oídas. Lo único fue que el príncipe de Persia me interrumpió y yo tuve que llamar al arcángel Miguel, que era el príncipe de los ejércitos de Israel, de acuerdo al capítulo 12 de Daniel. Él vino y me ayudó, y mientras él peleaba con ese principado, yo he venido a darte la información que tú querías. Interesante. Bien. Y ahí se describe cuando ese Gabriel vino y se presentó a Daniel, Daniel se quedó sin fuerza, se paralizó, cayó tendido en el piso, no podía levantarse, no podía hablar, porque eso era un ser sobrenatural. Gabriel, el arcángel de mensaje, fue que le habló a Zacarías para que naciera Juan en el capítulo 1 de Lucas. Le habló a José cuando salió huyendo en el capítulo 1 y 2 de Lucas. Y le habló a María también para tener a Jesucristo. Okay. Entonces, Miguel vino y peleó porque él es el ángel de guerra. Y Gabriel vino y le dio el mensaje a Daniel. Y después le dijo, tengo que volver porque tengo que ir a otro lugar y mencionó otro principado que tenía que pelear con Miguel. Es bien interesante. Parece que lo que dice Efesios 6:12, ¿no? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes celestes, huestes, ejércitos celestiales que habitan en las regiones celestiales. A mí que el mundo espiritual es una realidad. Y por eso es que necesitamos, como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Necesitamos leer el Evangelio, leer esta palabra para que se aumente la fe en cada uno de nosotros y cuando oremos, cuando estemos delante del cielo, no seamos hipócritas no estemos orando para que oigan mi oración. Porque a veces que hay personas que se hincan delante de uno y comienzan a hablar para que uno sepa que ellos sí saben orar, para que lo pongan a orar en público. Dios no oye esa oración.
Entonces, en el verso 8, Jesús nos dice a nosotros de la oración hipócrita, de orar de pie en la sinagoga, en las esquinas de la calle, para ser visto. Sí, porque cuando los evangélicos salen, los pentecostales, los presbiterianos, cualquier iglesia que salga a ministrar a la calle, ellos van a ser vistos por la comunidad que está ahí. Pero que ellos no van a hacer eso para ser vistos si van a estar orando por la necesidad de la comunidad. Este grupo religioso era específico. Ellos hacían esas oraciones para ser vistos, para ser adorados y alabados por el pueblo, que es diferente. Jesús dice en el verso 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Wow. Vosotros pues oraréis así. Y que hoy día vamos a ver la oración. El jueves vamos a hablar de oración que Cristo quiere que nosotros oremos. Pero le estoy hablando del contexto histórico de cómo nosotros orar primero, evitando las oraciones hipócritas, evitando las oraciones de pies o en la sinagoga o en las esquinas, para ser visto. Para ser visto. Que si lo hacemos así, esa oración no va a pasar del ceiling o del techo del lugar donde nosotros estamos, no va a pasar. ¿Ve? También nos enseña que cuando oremos, lo hagamos en privado, para ser recompensado en público. A mí me encanta orar, de día y de noche. Ahora que estoy retirado, todo mi tiempo es del Señor. Yo me levanto a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque ya mi tiempo es para Dios. Y si tengo que reposar, y a veces que duro 2, 3, 6 horas, 5 horas, ahí delante del cielo. Esa es mi vida. Y por eso es que tengo que ayudar al pastorado cuando le dé conferencia, que hoy en día nosotros perdemos mucho tiempo con la gente y le damos demasiado tiempo a la gente y no al Señor de la gente. Yo enseño y digo que si yo no tengo tiempo para el Señor de la obra, yo no tengo tiempo para atender la obra del Señor. Para uno producir un buen mensaje, usted necesita muchos días y muchas horas de ayuno, de oración, de entrega para uno enriquecer una congregación, un pueblo que va a escucharlo a usted. Pero usted está ocupado 24 horas al día y después ir a la congregación a ministrar. ¿Qué usted va a hablar? ¿De qué usted va a hablar? Yo creo, yo pienso, yo opino, esto es. Entonces brincamos y saltamos y damos 3 puños y engañamos a la gente con la supuesta unción de brincar y saltar y dar puño y dar vuelta y maroma. No, por favor. No engañamos a nosotros mismos. Yo sé que hay gente que se está muriendo en los púlpitos. Porque es que Dios aborrece la hipocresía. Entonces nos dice que nosotros no hagamos iguales que estas personas. Que seamos diferentes. Que Dios sabe lo que nosotros pedimos. Y vamos a pedir, Dios sabe. Antes que yo hable, Dios sabe que yo voy a orar así. Pero usted dígaselo a Dios para que usted sepa que Dios sabe. Es decir, que nosotros oramos no es para que Dios sepa la necesidad, Él la sabe ya. La oración que yo hago es para mí, para yo convencerme de que Dios sabe lo que yo necesito. Es para yo convencerme, porque ya Dios lo sabe. Entonces, como Dios lo sabe, no tengo que usar tanta vana palabrería y repetir 1 hora entera la misma cosa. Me imagino yo a Jesús y al Padre sentados juntos cada vez que Nicanor Boral, Dios dándole un codazo a Jesús. Alguien en Nicanor ya con la misma cosa. ¿Cuándo él va a aprender que ya nosotros sabemos lo que necesita? Que vaya al punto.
Dios es de esa persona, Él no da vuelta a situaciones. Él dice las cosas y se acabó. Dios no está repitiendo. Dios no es un ser que repite las cosas. Entonces cuando dice que mi palabra no vuelve atrás vacía, en Isaías 55:11, así es. Sin embargo, Él muestra tanta misericordia como lo mostró con Balaam, pero Él mostró eso con Balaam porque Él vio la intención de Balaam, que Balaam quería el oro. Balaam quería ir. Porque la primera vez que fue ya, Dios vio que Balaam estaba mal ya. Y le siguió la corriente, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso. Él nos sigue la corriente y nos da la soga. Nos da soga y nosotros creemos que estamos en la voluntad de Dios ni el poder hasta que Él comienza a jalar la soga. Sí, pero ahora yo te voy a confrontar. Que eso fue lo que ocurrió en el libro de Job. Del capítulo 3 de Job, Job comenzó a quejarse y a gritar y a hablar de lo justo y lo poderoso que él era y aquí y allá. Dios lo escuchó. Y los 3 amigos y el cuarto que vino también, Dios lo escuchó. Pero cuando llegó al capítulo 38 de Job, Dios le dijo a Job, mira, amárrate los cinturones de tu vestuario, yo voy a hablar, tú me vas a escuchar. Pero Dios lo escuchó. Y yo tengo ese estudio que lo puse en Facebook, pero creo que ya eso se borró, que Facebook está borrando todos los mensajes que uno predica. Hoy en día ya al mes, parece que este programa lo estamos pasando a YouTube, que dura más tiempo. Pero estos mensajes salen en Facebook, pero lo pasamos a YouTube. Si usted se apunta, Reverendo Nicanor González, por cierto, aquí está la hoja que usted puede buscar aquí en esta hoja y el QR y entrar para que usted vea todos los programas que hemos grabado a través del tiempo. Y aquí está el nombre de nuestra incorporación, de Good Samaritan Center, Monastery Church, y el email. Usted se puede apuntar aquí, el teléfono mío también, el número, todo eso está aquí. Y que nosotros tenemos que saber que como Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos, no tiene que decirle, Señor, ya tú sabes lo que yo necesito. No, dígaselo. Pero no lo repita 20 veces. Porque es como que una falta de fe a la palabra de Dios. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 33, 11, 33, 13. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Cuando Jeremías estaba en la cisterna, 2600 años atrás, él estaba en su crisis y Dios le dijo, clama a mí, yo te voy a responder. Y él clamó y el rey Sedequías vino y lo sacó de esa cisterna. Gloria a Dios. ¿Y quién lo lanzó a esa cisterna al profeta Jeremías? Pasul, el príncipe de los sacerdotes de ese entonces de Israel. El príncipe, el jefe grande, mandó a Jeremías a ser echado fuera en esa cisterna rota de ese lugar. Entonces, no seáis como ellos o semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ese es el atributo de la omnisciencia de Dios, que Dios sabe anticipadamente todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, para economizarnos tiempo y economizarnos palabrería y de grillarnos y que se nos vaya todo gritándose ya, tranquilo. Capítulo 42 de Isaías dice que su siervo no iba a gritar ni iba a dar voz en las calles. Lo dice en Isaías 42, léalo. Nosotros somos unos gritones y unos chillones y unos de todo, que le explotamos los oídos a la gente que están al lado y todo, y no nos dejan llorar. A mí me gusta orar con mi mente, me gusta meditar, me gusta reflexionar, me gusta conectar con el cielo.
No tengo que impresionar a nadie si yo oro, yo no oro, lindo, hermoso. Eso no es problema de la gente. Es mi relación con Dios lo que vale. 646-755-1290, ese es mi número. Hay algunas personas que me están llamando para comprar los libros, otros han mandado ofrenda al 646-755-1290. Gracias por esa ofrenda, porque están oyendo que estamos necesitando finanzas para mandar a publicar estos libros en Amazon, en inglés. Ya lo tengo en español. Y este libro de la teología pentecostal. Y los 11 libros más que tengo, son 11 libros que hemos escrito. Ya el número 11 está en Amazon, que usted lo puede mandar a buscar. Pero a través de estos medios usted puede mandar aquí, usted tira una foto, QR, y ahí usted puede, si quiere, ayudar a este ministerio, porque ya nosotros estamos dedicados a ministrar por el internet. Estamos saliendo en algunas iglesias, ya hemos salido a ministrar en congregaciones. Estuve en una iglesia 2 veces, en la misma iglesia, y muchos jóvenes me compraron los libros, una iglesia que a los jóvenes les gusta leer, y fue bien interesante. Le hablamos a todos los jóvenes y después le hablamos a toda la congregación de las relaciones de los hijos con los padres. Muy interesante esa clase, y esta conferencia yo la doy. De luego tiene que ser con tiempo para prepararla y ayudar. Pero me puede llamar al 646-755-1290. Quizá usted necesita alguna terapia profesional. Tenemos la licencia del Estado de Nueva York como psicoterapeuta licenciado del Estado de Nueva York. Y así seguimos. Así que nos vemos en 2 días y comenzaremos hablando de cuando Jesús dijo, vosotros pues oraréis así. Vamos a ver el componente de esa oración del Padre Nuestro. Bendiciones. Dios le bendiga.